ahora voy a moverme a un software que se llama Sylvius. Ese software nos va a permitir ver las diferentes partes del cerebro, los diferentes cortes, incluido tronco, cerebral y todo ese tipo de elementos. Todo lo que tenga que ver con el Google Docs ahora queda en manos de las ayudantes alumnos, ¿sí? Pía, Paola, Guada, puede ser, eso me lo manejan ustedes y me interrumpen siempre que sea necesario, que vean algo que valga la pena, todo vale la pena, pero se entiende, ¿no? De hacer preguntas, etcétera, etcétera, o se vean que me estoy yendo demasiado lejos, ustedes me paran y nos movemos con eso. Bueno, listo, deberían estar viendo, y si no me lo dicen, la pantalla, el splash central de Sylvius 2.0. ¿Sí? Este software nos va a Profe, permitir... Sí. preguntaron por ahí si se puede acceder gratuitamente a ese software porque le serviría capaz para poder familiarizarse con las estructuras. Lamentablemente son todos software hechos por gente que puso trabajo y lo vende, lo que no quiere decir que algunas personas no accedan a él sin abonar, que accedan gratuitamente, pero la cátedra no puede poner ni este es el software para disposición para descargas, ¿entiendes? Esa es lamentablemente la respuesta que yo les puedo dar, ¿sí? Disculpe, profe, ¿me dejaría decirles a los alumnos una pequeña acotación que quizás les Lo que pueda usted ayudar? quiera. Sí, por supuesto. Bueno, miren, yo soy ayudante alumna y cursé la materia el año pasado y lo que a mí me ayudó mucho en cuanto a lo que tiene que ver con estas estructuras, digamos, mesencéfalicas fue hacer en mi cabeza un recorrido mental tridimensional, o sea, imaginarme estas estructuras tridimensionalmente en mi cabeza y después de esta manera se me fue facilitando a la hora de decir, bueno, este es el tercer ventrículo, este es el cuarto ventrículo. Y poder, no solamente eso, sino poder identificarlo a través de los distintos cortes, ¿sí? Para poder el corte coronal, el corte sagital, el corte horizontal, fue mucho más fácil después si hacía este procedimiento de imaginármelos en 3D, digamos. Por eso es re importante prestar atención, digamos, a esto del Sylvius ahora. Eso nada más. Y me parece muy buena la idea, yo le agregaría esto. Por un lado, esta idea de representárselo mentalmente y dibujarlo y ir poniendo los nombres de cosas que también las aprendieron en otro lado. Es decir, si ustedes aprendieron, por ejemplo, que hay fibras ascendentes sensoriales en la médula, tratar de ponerlas, esas fibras ascendentes sensoriales, en los dibujos que hagan en el tronco. Pero muy bien el aporte de carretero, usted, ¿verdad, señorita? Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar, voy a volver para aquí, vamos a empezar con lo más simple de todo. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Me van interrumpiendo, chicos, ¿sí? Cuando ustedes quieren. También los alumnos pueden hacerlo, pero creo que queda un poco más ordenado si lo hacen vía los ayudantes. Bien, primero, estas son las diferentes vistas que podemos ver del sistema nervioso central, ¿sí? Esta es una vista de tipo isomérica, es decir, medio como, llamémosle, de afuerita, mirándolo cenitalmente, ¿sí? Pero la vista quizás más interesante que podemos empezar a ver es esta vista que vemos mirándolos desde la parte posterior, ¿sí? Si uno ve el cerebro desde la parte posterior, lo que va a ver va a ser los lóbulos occipitales, y por debajo de los lóbulos occipitales, lo estoy marcando con la lupa, vamos a poder ver el cerebelo con toda esa arborización tan típica. Y una primera forma de situarse es que el tronco cerebral está justo por debajo, digamos, en forma perpendicular, saliendo del cerebelo. Y esto se va a ir metiendo. Acá está, lo que estoy marcando ahí es como la puntita que le cortaron a este cerebro, donde empieza la médula, ¿sí? Esto sería, donde la cortaron, sería la conexión vulvar medular. Y a medida que se vaya metiendo, todo el tronco ahí queda como escondido ahí abajo del cerebelo. Una primera forma de entender dónde está el cuarto ventrículo es que el cuarto ventrículo es esa luz que ahora está donde está mi manito del mouse. ¿Por qué? Porque el cuarto ventrículo está formado por el techo, como si fuera una carpita por el cerebelo, y luego bulbo y protuberancia configuran la parte, el piso del cuarto ventrículo. La parte superior del bulbo y la parte inferior de la protuberancia conforman lo que yo le llamo la lagunita del cuarto ventrículo.
Lo vamos a ver esto varias veces durante la clase de hoy, así que vayan tomando nota, haciendo preguntas y tratando, como dijo la ayudante carretero, de hacerse una imagen mental de esto. Obviamente, nada de esto se ve si uno hace una vista superior, porque todo lo que acabamos de ver está justo abajo de lo que estamos viendo en este momento. Esto es una vista superior que nos permite ver otro tipo de cosas. Uy, me moví yo, qué tontolón. Vamos a moverlo de nuevo. Ahí está. Una vista superior de este estilo nos permite ver otras cosas. Nos permite ver, por ejemplo, los lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital en este caso. Todo esto les traigo a colación. Dicen, bueno, ¿y qué es el lóbulo parietal? Todavía no lo vi claro, porque recién vamos a tener una clase de corteza, donde veamos a fondo la corteza de aquí a 15 días. Las próximas dos clases las doy yo. Bulbo y tronco y todo lo que tiene que ver con corteza propiamente dicha. Luego, esta es otra vista muy interesante, que también, fíjense, nos permite ver los diferentes lóbulos, es esta vista lateral. La vista lateral nos divide un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital, y abajo nos permite ver el cerebelo. ¿Bien? Finalmente, otra vista muy interesante es la vista sagital exactamente medial. Fíjense que los colores que veíamos antes se mantienen. Recuerden que el lóbulo de lo que queda por aquí es el lóbulo frontal. Ahora el lóbulo parietal, solamente, que antes lo veíamos mucho más grande, vemos como la partecita que se mete para adentro, como si uno tuviera una especie de remera que le queda muy afuera y se la mete un poco para adentro y se puede ver ahí. Y la cuña esta que queda para atrás es la del lóbulo occipital. Y ahí tenemos todas las estructuras del tronco cerebral que vamos a ver más adelante. En este aumento que vemos acá, fíjense qué interesante que es este corte sagital para ver el tronco cerebral. Porque el tronco cerebral este que estamos viendo es como si lo cortáramos justo al medio, ¿ven? Justo al medio. ¿Y qué es lo que vemos? Vamos a verla con la lupa. Todo lo que tiene que ver con el bulbo raquídeo, es decir, la primera estación del tronco cerebral. El tronco cerebral son como tres, llamémosle, estaquitas que se juntan unas con otras y permiten que la médula se comunique con el telencéfalo y el diencéfalo, lo que conocemos como cerebro puntualmente. La primera de esas estaquitas es esa especie de cono, como de un cono de helado, que es el bulbo raquídeo, que lo vemos ahí. Luego se ensancha el tronco y se forma eso que vemos ahí, que es la protuberancia. Y finalmente, la última estructura del tronco cerebral es el mesencéfalo, que son básicamente dos grandes columnas. Acá vemos una sola porque la otra se cortó. ¿Bien? Pregunta. Antes me preguntaban del cuarto ventrículo. Yo previamente les dije que el cuarto ventrículo, fíjense, vamos a volver para atrás. Quiero que vean eso de nuevo. Yo les dije, el cuarto ventrículo, ¿dónde está? Ahí les dije, donde veo la lupa que está ahí abajo. Ese agujerito que hay entre el cerebelo y el tronco, que el tronco está metido para adentro, ahí profundo está el cuarto ventrículo. Ahora, como yo lo corté al medio, pasé justo por donde estoy moviendo la lupa ahora, un cuchillo, y lo miro de costado, voy a ver el agujerito. Antes yo lo estaba viendo donde está mi manito de acá, de ahí estaba mirando yo. Y eso que está ahí, donde estoy poniendo justo la lupa ahora, es el cuarto ventrículo. Es un triángulo, o es una carpita, como le digo yo. Y ahora voy a refrasear las cosas que yo decía previamente. El cuarto ventrículo es como una carpita cuyo techo está formado por el cerebelo y cuyo piso está formado ¿por qué? Por la parte superior del bulbo y por la parte inferior de la protuberancia. Y esta carpita, el cuarto ventrículo, está llena de líquido cefalorraquídeo. Y entra y sale el líquido, porque si no, imagínense que, suponete que en el cuarto ventrículo, que de hecho lo hay un órgano que se llama plexo coroideo que va generando todo el tiempo el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo sirve para un montón de cosas. Sirve para nutrir a las estructuras que están ahí, y también sirve como una especie de colchón, así como una especie de protector, como un airbag. Imagínense que si uno tiene un infarto, por ejemplo, y esto empieza a comprimirse para acá con sangre, pues bien, primero hay como un espacio acá que nos sirve como de colchoncito
para no sufrir el efecto de esa compresión, o un tumor, por ejemplo. Pues bien, todo el tiempo se está produciendo líquido cefalorraquídeo y pasa para abajo. Fíjense que hay toda una pequeña línea que ven ahí, justo que empieza ahí, pues esa línea se mete en la médula y lleva el líquido cefalorraquídeo por el conducto ependimario por la médula. Casi que ni se ve solo el principio, está ahí la manito. Pero la que sí se ve muy claro es el acueducto cerebral o de Silvia. ¿Lo ven ahí? La carpita tiene una salida que sigue, ese canalcito que ven ahí es el acueducto cerebral o de Silvio, que básicamente permite la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Ricardo, en cuanto a esto que estamos hablando, ¿no? Sumaron una pregunta para identificar estructuras en cortes coronales, pero no sé si... Sí, ya las vamos a ver en cortes coronales porque se viene después acá, ¿ven? Cuando vemos ahí, Bien. ahí tenemos coronal húmedo, horizontal y todo, así que ya lo vamos a Perfecto, ver. dudas del drive, esa. Perfecto. Hablaron sobre que se les hacía raro llamarlo como una lagunita, pero creo que es importante tener en cuenta que son cavidades llenas de líquido. Si bien vemos estructuras, estas no son, o sea, no son particularmente estructuras, sino que son cavidades. Entonces, la metáfora de la lagunita está buena para darse cuenta que es un lugar donde hay efectivamente líquido. Me parece muy bueno el punto. Efectivamente, lo de la lagunita, ya les digo por qué a mí me parece una lagunita, pero la gente sí lo llama una fosa, ¿no? Es una fosa. ¿O vieron esas cavernas subterráneas que hay, digamos? Sería una de ese estilo, digamos, ¿sí? Es una fosa. Es como, o una cisterna, digamos. ¿Vieron esas cisternas que hay en los sistemas de agua, que entra y sale agua para regular la cantidad de agua? Es el mismo concepto, ¿no? Si hay alguien que es ingeniero o plomero, lo va a entender. ¿El acueducto de Silvio es llamado de Monro también? Yo nunca escuché ese nombre. Los agujeros de Monro son los agujeros que permiten la entrada y salida del líquido cefalorraquídeo, pero no es el acueducto de Silvio. Bueno, vamos a verlo de otra manera. Lo que están viendo ahí es como si yo agarrara el cerebro y lo diera vuelta y veo la parte más ventral. Pues bien, todo lo que acabamos de decir, el cuarto ventrículo, está del otro lado de esto, ¿sí? Recuerden que el cerebelo es como la parte de arriba de la carpita del cuarto ventrículo. Por lo tanto, esto que estamos viendo ahí es el piso del cuarto ventrículo. Y en este caso, los ojos de la persona normalmente, si habría ojos, están de este lado. ¿Bien? Por lo tanto, esto es lo que se denomina, es una vista ventral, pero nos permite ver la parte anterior, la superficie anterior del tronco cerebral. Ese es el cono, esto que están viendo aquí, es el cono que configura el bulbo raquídeo. Eso que están viendo ahí es esa toalla que es la protuberancia. La ven que va de izquierda a derecha en forma muy, muy grande. Van formando los pedúnculos cerebelosos. Y ahí, vamos a ver, le voy a marcar claramente dónde están los dos grandes pedúnculos cerebrales. Porque todo esto que está acá está en el aire. ¿Sí? El bulbo raquídeo, la protuberancia, se agarra del cerebelo, pero está en el aire. ¿Cómo se junta todo esto con el cerebro? Pues bien, toda la información sensorial y motora, nuestros pensamientos que nos permiten mover un brazo, sentir dolor, pasan por esa columna que ven ahí y por esa columna que ven ahí. Esos son los dos grandes pedúnculos cerebrales que son las estructuras más importantes a nivel cerebelar. Voy a hacer un parate para... Hay alguna gente que quiere entrar. Una vez más les voy a decir esta idea de que es muy importante que entren con su correo unc.edu.ar porque entran directamente. Y ven esos dos grandes globos que ven ahí, a cada costado del pedúnculo, pues esos son los cuerpos mamilares. Y eso que están viendo ahí es el quiasma óptico, es decir, el nervio óptico que a los fines de esta foto fue cortada. Entonces, todo lo que están viendo ahí es lo que vamos a ver en detalle la próxima semana. Tronco cerebral, bulbo, protuberancia y mesencéfalo.
Profe, preguntan, o sea, que tienen la dificultad de identificar estructuras como fornix o cuerpo mamilar que todavía no se vio su funcionalidad. Sí, eso es muy cierto y es algo que tengo que tratar de solucionar yo, digamos, de cada vez de hablar de una estructura, tratar de relacionarla con la funcionalidad, eso es cierto. Cuando el profesor falla en eso, o sea, cuando yo fallo o otro falla, uno mismo puede tratar de buscar la funcionalidad y eso le puede servir. Yo voy a tratar de solucionarlo ahora. Vamos a hablar un poco en detalle, voy a revisar estas 3 estructuras que acabo de nombrar y les voy a adosar a cada una de ellas una funcionalidad. Profe, Sí, preguntan acá si puede enfocar el mesencéfalo desde esta vista. desde la que acabo de ver, ese es el mesencéfalo. ¿Sí? Fíjate, en cada vértice de la lupa se pueden ver dos pilares. ¿Lo ven? Ahí y ahí. A cada costadito de esas pelotitas que son los cuerpos mamilares. Si saco también se tendrían que ver. Es como que la toalla esa que configura el mesencéfalo termina en esas 2 grandes columnas que estoy marcando ahora con mi manito. Y les voy a adherir algunos elementos. Por ejemplo, en el mesencéfalo que lo están viendo aquí, en la protuberancia, perdón, que las estamos viendo ahí, hay 2 grandes estructuras a cada lado, 2 bandas de sustancia negra. Se llama sustancia negra o sustancia negra. Es muy importante porque producen dopamina. Gran parte de la dopamina que vimos que es un neurotransmisor muy importante, pues bien, se produce aquí y aquí. ¿Y a dónde se manda? Se manda más arriba a alguno de esos ganglios basales que nombramos antes, caudado, putamen, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que hacen? Le proporcionan ciertas características al movimiento. Cuando ustedes mueven la mano, y yo muevo la mano, estoy moviendo ahora, el movimiento es sutil, es elegante, es grácil, es bonito. Esas propiedades no las proveen las neuronas córtico-espinales que mueven los dedos. Esas propiedades de que el movimiento que se da en el tiempo, que yo lo paro la mano y se para enseguida, todo eso se provee gracias a las funciones de los ganglios de la base. Y los ganglios de la base se alimentan gracias a la dopamina que está ahí en el mesencéfalo. Otras partes del mesencéfalo, como el lucus coeruleus, producen, por ejemplo, noradrenalina. ¿Bien? Y como acabo de mencionar, esas 2 grandes columnas que ven ahí son el lugar por donde entran y salen todas las fibras sensoriales y motoras. Bueno, no me quiero quedar tanto tiempo aquí, tanto tiempo, así que vamos a pasar a los diferentes cortes. Recuerden, hay 3 grandes tipos de cortes. El que estamos viendo es el coronal. Fíjense que aquí arriba, en la parte superior derecha, vemos el cerebro en una vista lateral, o yo le había dicho isomérica, ¿sí? Y lo que vamos viendo es cómo queda el cerebro cuando saco un corte. Si saco un corte coronal muy anterior, el cerebro me queda casi intacto, pero sin esa rodajita. Si yo voy moviendo esto, voy viendo cómo me va quedando el cerebro. Y acá es como si fuera moviendo la rodajita y la estoy viendo en primer lugar. Y atrás me queda el cerebro. Por lo tanto, eso que estoy viendo es como ahí, fíjense. ¿Ven? Ya saqué casi todo y por lo tanto, ese es un corte coronal muy posterior. Y ahí vuelvo para adelante y veo el corte coronal nuevamente casi el más anterior de todos. ¿Está clara esta idea? Antes de continuar, me gustaría que todo el mundo me diga si está claro. Ahí, profe, están preguntando si de los pedúnculos cerebrales entran y salen fibras sensoriales. De los peduncos cerebrales, voy a volver por un segundo al tronco cerebral, ¿sí? Lo que están viendo ahí es el tronco cerebral. Aquí, visto en su forma anterior, donde estoy moviéndome ahora. Como si yo viera a la persona de frente, ¿sí? Acá arriba tendría los ojos, ¿sí? Y acá a la izquierda es como si viera a la persona vista desde atrás. ¿Está claro eso? Pues bien, de aquí abajo, ahora estoy mostrando el bulbo raquídeo. De acá abajo entra toda la información sensorial. Viene. Si viene de la derecha, de acá, se va a cruzar. Va a haber un momento en la famosa decusación de los lemniscos, que es un lugar donde se cruza la información, la gran mayoría de la información se cruza a la izquierda, se mete por la médula, la protuberancia que la estoy marcando ahora,
Y no hay otro lugar donde, si quiere llegar hasta arriba, ¿sí? Supóngase que sea información de dolor. Todavía no hay nadie que le dijo, vos sos información de dolor, andá a tal parte de la corteza. Vos sos información visual, andá a tal parte. Vos sos información... No hay nadie todavía. Ese rol de distribuidor lo va a hacer el tálamo. ¿Y dónde está el tálamo? Están ahí, aquí atrás. Ahí no lo vemos. Está justo atrás de esos huevos que están ahí atrás. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Quería sacar eso. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Espera. Porque la única forma de que la información sensorial suba es pasando por esas columnas que estamos viendo ahí. Pedúnculo cerebral, pedúnculo cerebral. Por lo tanto, no tiene otro lugar la información sensorial para subir si no es a partir de los pedúnculos. ¿Está clara esa idea? Voy a volver de nuevo, quiero mostrarle algunos elementos. La otra que le quiero mostrar es... Sí. Disculpe que lo interrumpa. Me parece algo como, parece una soncera, pero me parece importante aclarar, por ejemplo, que tenemos 2 tálamos, uno en cada hemisferio. Sí. Muy buena idea. Sí, ¿quiere ampliarla? No, bueno, es que la idea básica, digamos, es que de cada una de las estructuras, digamos, cerebrales, vamos a encontrarnos, digamos, en ambos lados, en cada uno de los hemisferios, y la información, digamos, que proviene de nuestro hemisferio, podríamos decir, de nuestro cuerpo, de la parte derecha, va a ser procesada, podríamos decir, por el hemisferio izquierdo, y la derecha por nuestro hemisferio izquierdo. Por eso, digamos, vamos a encontrar. Lo que redunda en que en general necesitemos tener las estructuras en forma par, ¿no? Porque si no, digamos, si todo pasa de un lado para el otro, yo voy a necesitar, por ejemplo, que haya un tálamo en cada hemisferio y así viceversa, ¿no? Bueno, el punto que acaba de mencionar la ayudante es muy importante porque muchas veces hablamos del tálamo o el núcleo caudado sin entender que son estructuras que están en ambos hemisferios. Y en algunos casos en particular, tal es el caso de la médula, los dibujos a veces tienen la parte sensorial a la izquierda y la motora a la derecha por un tema de conveniencia del artista que lo dibujó, porque si no quedaría todo pelotonado. Pero en realidad hay, en la médula, por ejemplo, hay núcleos sensoriales y motores en la médula izquierda y en la médula derecha, en la partecita izquierda y derecha. Está claro, es un punto no menor para tener en cuenta. Quiero mostrarle, entonces, esto es la vista del tronco si la vemos de frente, una vista anterior. Si la vemos de atrás, como quien le viera la nuca a la persona, veríamos esto. Y lo que está acá es cómo se ve si sacamos el cerebelo, porque el cerebelo estaría como una especie de tapón cerrando toda esta parte. Si lo saco al cerebelo, lo que encuentro es la famosa lagunita. Fíjense que parece una lagunita. Denme la derecha, ¿ven? O sea, si la ven así, es una depresión que está llena de líquido cefalorraquídeo que está formada por el bulbo y la protuberancia. Y como yo cuando le meto el cerebelo la tapo, ahí la lagunita queda como una fosa o una caverna. ¿Sí? Bueno, voy a volver a la anatomía seccional que estaba aquí. Este programa me permite algunas cosas interesantes, como es, por ejemplo, le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me marques los ventrículos. Bueno, vamos a empezar, los ganglios de la base. Le digo, marcame con unos colores, siempre que en el dibujo, que en la imagen aparezca caudado, putamen, globo pálido, y fíjense qué interesante, nosotros no lo tomamos la amígdala como un ganglio de la base, pero este señor Silvio sí lo considera, o señora, no sé quién será quien hizo esto. Entonces. Profe, en el Drive una chica pregunta por el tema del parcialito, que hay una consigna que pregunta sobre la figura 1, pero no hay ninguna figura 1 para guiarse. Ajá. Lo podemos ver luego, por ahí es un error mío, pero ya lo seleccionamos, ¿sí? Y la idea no lo pueden hacer cuando tengan ganas, no me pregunten a mí, pero la idea es que lo hagamos después en la sección de actividades. ¿Qué hora es? 4 y 5. ¿Sí? Fíjense esto que tenemos aquí. Yo le digo, por favor, al software, marcame con colores los ganglios de la base. Y me saca la primer rodaje y me dice, no, acá no te marco nada con colores, no hay nada. ¿Qué me estás pidiendo?
¿Por qué? Porque los ganglios de la base son mucho más mediales, es decir, no los veo, no están en una rodaja horizontal a este nivel. Bueno, le digo, ok, cortamos un poco más, pasamos otro cuchillo, pum, corto, tampoco aparece nada. ¿Qué es lo que puedo ver acá si yo le pediría al software? Obviamente podríamos ver la diferencia entre sustancia gris, que acá ahora aparece en verde, y sustancia blanca, que aparece bien en blanca en este caso. Pero si yo le digo, ok, gracias, antes también lo puedo ver. Pero si le digo, ok, pero quiero ver los ganglios de la base, no, todavía no aparecen nada. Ahora bien, a medida que me acerco a la sección más medial cortical, aparecen los ganglios de la base. Una versión que siempre yo le digo a la gente, recuerden, ¿qué hacen los ganglios de la base? Hacen un montón de cosas. Inhiben la conducta. O sea, funcionan, por ejemplo, para que yo deje de hacer una conducta que está en curso. Fíjense que si yo, por ejemplo, estoy hablando, en algún momento tengo que parar, tengo que frenar. Pues bien, la inhibición de la conducta, a veces sujeta a órdenes externas, requiere de estructuras cerebrales que ayuden en la inhibición. Los ganglios basales tienen mucha relevancia para inhibir la conducta. También funcionan en lo que tiene que ver con hábitos motores. Hay aprendizajes que uno ha realizado, como por ejemplo manejar un auto, o por ejemplo hacer el mate, ¿no? Cuando uno se sirve un mate, o cuando uno pone la pava, o cuando uno se abotona una camisa, son todas conductas que uno aprendió en algún momento y ya se convirtió en un hábito. No es que uno conscientemente está diciendo voy a abotarme la primera parte de la camisa, la segunda. Ese tipo de aprendizajes muy simples pero muy relevantes también están manejados por los ganglios basales. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando hay lesiones o destrucciones de estas estructuras, algunas de estas capacidades se alteran. Fíjense que algunas patologías, como es el trastorno obsesivo compulsivo, en el cual pareciera que se liberan estos hábitos, ¿no? Hábitos de chequeo, como el chequear puertas, de chequear manos, síndrome como el de Tourette. No quiere decir necesariamente que la causa sea que la afección de los ganglios basales, pero sí la etiopatiogenia, es decir, están involucrados en esa enfermedad, también tienen que ver. O sea, cuando hay alteraciones en los ganglios basales, aparecen sintomatología de ese estilo. Y, por encima de todo, la función motora que hablé antes. Todo este elemento de iniciación de la acción, frenado de la acción, todo eso tiene que ver con los ganglios de la base. Siempre al lado del ventrículo, ahí lo podemos ver en grande, ese agujero que está ahí, al lado vamos a encontrar el caudado, que es enorme el caudado. Y más alejado tenemos putamen y globo pálido que configuran el lenticular. Esto, si hago un corte más, van a seguir existiendo. Ahí lo tenemos caudado, ahora mucho más chiquitito. Porque recuerden que esto es como una banana que va atravesando de la parte más anterior a la parte más posterior. Esta banana tiene la característica que es muy ancha adelante y se va usando posteriormente. Ahora sí podemos ver claramente putamen y globo pálido aquí. Y lo que vemos en la parte inferior es la parte de abajo del caudado, porque la banana también aparece por abajo. Ahí lo vemos de nuevo, y cuando nos vamos para atrás, van desapareciendo. Entonces ahora nos podemos dar una idea de la tridimensionalidad que tienen estos sistemas. Yo siempre digo que los ventrículos van acompañando a los ganglios de la base. Son todas partes de estas estructuras bananoides que tenemos ahí adentro, y es la misma idea. Ahora, los ganglios de la base no están marcados, y por eso, pero los podemos ver igual. Fíjense que aparecen en gris, ¿lo ven ahí? ¿Y cuáles aparecen marcados? Los ventrículos, porque yo le dije al software que me marque el ventrículo. Sigue estando el ventrículo ahí, sigue ahí, y ahí ya va a desaparecer. Ahí, fíjense, casi al final, esa es la pared del ventrículo, como la cáscara última de la banana. Ahí está terminando el ventrículo. La banana se posa contra la parte posterior del cerebro. Y en la parte inferior de abajo, fíjense que podemos ver incluso un poco del cerebelo también. Bueno, eso sería entonces... Sí. Preguntan sobre el sistema límbico, pero más adelante hay una clase específica sobre eso, ¿o no? Hay una clase específica, sí, por supuesto, regula. El sistema límbico es una estructura muy vieja de tipo diencefálico que está bien metido adentro, que regula emociones, motivación, regula nuestra capacidad para sentir placer frente a la comida, frente al agua, frente al sexo, frente
en fin, conducta motivada en términos generales. Y bueno, obviamente está muy involucrada en ánimo, en depresión, en sentimientos de ansiedad, en un conjunto de funciones psicológicas muy importantes. Ahí le pedí al software que me marque el sistema límbico. Hay diferentes formas de definir el sistema límbico. Una forma de decir sistema límbico, de acuerdo al libro al Silvius, es que el sistema límbico es corteza cingulada. ¿Qué es la corteza cingulada? La corteza cingulada es la parte de corteza que está justo por encima del cuerpo calloso, ¿sí? Hay como una bandita que se puede ver muy bien en un corte sagital que va entre el cuerpo calloso y la corteza. Esa es la corteza cingulada. Y el software también identifica la amígdala, el hipocampo y el fórnix como parte del sistema límbico, y me los va marcando de esta manera. Hay muchas otras partes, pero fíjense que todas tienen esa peculiaridad de que van como al costado de la línea media, ¿sí? Están bien ahí al costado de la línea media. Lo que está en azul en ese caso, fíjense que está por encima del cuerpo calloso, es la denominada circunvolución del cuerpo calloso. Simplemente para que lo vean, lo que está en azul que está ahí, se los voy a marcar ahora en una vista sagital. Lo que está azul es, se lo voy a marcar con la lupa, es eso. Justo por encima del cuerpo calloso. ¿Lo ven? Pero claro, cuando hacemos un corte coronal, lo que estamos haciendo es un corte de este estilo. ¿Bien? Por lo tanto, lo vamos a ver solamente un poquitito de costado. Pero bien entre el cuerpo calloso y la corteza está la corteza cingulada. Yo les hablé antes del trastorno obsesivo compulsivo. Pues bien, una última, cuando todo falla en la gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo, falla la psicoterapia, falla la medicación, falla el manejo ambiental, falla todo, una última herramienta terapéutica es generar algunas microlesiones en algunas áreas muy puntuales de la corteza cingulada o de la que es una de las tantas estructuras que tiene varios nombres, corteza cingulada o circunvolución del cuerpo calloso. Pues bien, eso genera algún tipo de alivio en los pacientes refractarios a cualquier otro tipo de tratamiento para esa estructura. Vamos a volver a esta sección y lo voy a marcar de nuevo. Profe, habían preguntado hace 2 minutos en qué los cuerpos mamilares, dónde se veían en la imagen, pero ahora no recuerdo qué imagen era. Los cuerpos mamilares se pueden, en esta no lo vamos a ver porque es muy chiquitita, pero sí se puede ver muy bien en cualquier vista de, estoy buscando la vista que veíamos del, aquí está. En cualquier vista del tronco cerebral, y particularmente del mesencéfalo, ¿sí? Ahí están los cuerpos mamilares. Están como al ladito flanqueando los pedúnculos cerebrales. Y tienen funciones, por ejemplo, de tipo hipotalámica, ¿sí? Regulación de hormonas. El hipotálamo participa muy bien en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación de la tirosina, con la regulación de la respuesta al estrés. Dice que era un corte coronal, una vista anterior, pero... En un corte coronal, en una vista anterior, aquí por lo pronto identificaba cosas como el fórnix, ¿sí? Pero bueno, en este caso no lo vamos a ver puntualmente. Bueno, vamos a pasar a un corte de tipo horizontal, ¿sí? Lo que están viendo aquí es como si, entre comillas, le sacáramos a la persona la tapa de los sesos, digamos, ¿sí? ¡Pum! Ven que el rojito indica dónde está realizándose el corte, ¿verdad? Y de nuevo, aquí si le pedimos que nos identifique los ventrículos, no nos identifica nada. Pero si le decimos que nos identifique la corteza cerebral, claramente nos marca toda la corteza cerebral que estamos viendo ahí. Fíjense qué interesante. Si yo le digo, identificame sistemas motores, nos marca lo que es justo por delante, ahí esa banda que está ahí justo atrás, ese valle muy profundo que está por detrás de la línea azul, esa es la cisura de Rolando, discúlpenme. Por lo tanto, todo lo que es por delante es lóbulo frontal. Y allí, en esos labios azul más fuerte que hay ahí, encontramos la corteza motor ascendente. Las grandes neuronas que en última instancia controlan el movimiento de los dedos, los movimientos más distales, nacen
toda en esa bandita que estamos viendo allí, que es la corteza motora ascendente, o la circunvolución frontal ascendente. ¿Bien? Bueno, saquémosle eso. Yo quiero mostrarle las mismas estructuras que estábamos viendo antes, ¿sí? Por ejemplo, los ganglios de la base. Para ver los ganglios de la base tenemos que movernos más al medio, recuerden, son estructuras más mediales, y ahí lo podemos ver. Lo que estamos viendo ahí es nuevamente el caudado, que ahora sí tiene esa forma de banana que estábamos viendo antes. Antes lo que hacíamos era hacer cortes verticales, de arriba para abajo, que cortaban un pequeño pedacito. Ahora sí podemos ver toda la estructura de banana que yo siempre les digo, y que se pone como al lado del ventrículo. Y si nos bajamos en un ladito más, ahora vamos a poder ver todos los ganglios basales. El caudado es el que está en rosa, y abajo podemos ver putamen y globo pálido. Incluso se ve el claustro, que no lo han marcado. El claustro, esa bandita gris que está al lado de la turquesa, ese es el claustro. Bueno, nos queda por ver el corte sagital que estamos viendo ahí. A ver si puedo encontrar el símbolo que habíamos visto antes. Vamos a volver a donde decía sistema límbico. ¿Recuerdan el símbolo que yo les mostré antes, el que tiene mucha relevancia para los hábitos, para el trastorno obsesivo? Fíjense cómo lo vemos ahora en un turquesa brillante y precioso que estaba aquí. ¿Por qué antes casi no lo veíamos en un corte coronal? Porque hacíamos así. Y si cortábamos ahí, justo a esta altura, como que casi no lo agarrábamos. Estábamos agarrando la rodillita esa que estábamos ahí. Ahora lo vemos de costado y está enorme. El cuerpo calloso es lo blanco que está por debajo. ¿Bien? El fornix es eso que está ahí cayéndose abajo de rojo, ¿lo ven? Eso que está ahí es el fornix propiamente dicho. Entonces, lo que hemos visto aquí, y obviamente lo que estamos viendo ahí es un corte justo sagital, justo al medio. Si nos movemos para adelante o para atrás, le perdemos la rosca a todas estas estructuras porque se nos fueron, ya no están más ahí. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Me tomo un mate porque si no me voy a morir de hablar mucho. ¿Qué estamos viendo, chicas, en el Google o en las preguntas? No sé si ya lo preguntaron por acá, pero preguntaron dónde se ubica el núcleo rojo y qué función tiene. El núcleo rojo está bien, es una estructura de tipo mesencefálica. Está bien presente en el mesencéfalo. En la parte más inferior, recuerden que el mesencéfalo está muy formado por todo lo que tienen que ver por los pedúnculos. Pero ahora vamos a ver rápidamente dónde está el núcleo rojo. Ya lo vamos a encontrar. Bien. ¿Dónde estamos? Una más. Ahí va. Acá estamos. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí son diferentes cortes. Esto lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Son diferentes cortes que va desde la médula hasta casi los tálamos. Cortes transversales, como si estuviéramos tomando una rodaja de cada una de esas cosas. Y se lo ha teñido de diferentes maneras para que ustedes puedan ver las estructuras. Aquí en la médula debería ser bien claro que lo que estamos viendo en blanco en realidad es la sustancia gris. Está teñido de esa manera para que ustedes lo puedan ver. La próxima semana lo vamos a ver en detalle. Sin embargo, si nos vamos subiendo para arriba, fíjense qué bonito que es esto. Aquí podemos ver, por ejemplo, al lado de la sustancia gris, de la H de la sustancia gris, podemos ver bien en grande, en rosado, la vía córtico-espinal. Esta es el gran haz de sustancia blanca que viene desde esa circunvolución frontal que yo les mostré arriba, que se podía ver en el corte y que trae las neuronas que nos permiten hacer los movimientos distales, mover el brazo, mover los deditos. Pues bien, va bajando y tiene que pasar en algún momento por la médula, y aquí lo encontramos. Y yo antes les había mostrado que también hay fibras que van subiendo, que son el grácil y el cuneiforme. Pues bien, si subimos bien arriba de esto, vamos a encontrar el mesencéfalo. Y aquí lo podemos encontrar. Esos bultitos que están viendo ahí son los pedúnculos cerebrales. Si yo los veo de afuera,
lo que veo son como dos columnas enfrentadas, o muy cerquitas. Enfrentadas quiero decir casi juntándose. Si yo hago un corte, cada columna es eso que se está formando ahí. Ese es el pie del pedúnculo cerebral. La parte interna del pedúnculo cerebral contiene algunos núcleos. Uno de los núcleos que tiene es esa sustancia negra o nigra que yo le marqué antes. Eso que está en azul ahí son un montón de cuerpos celulares que fabrican dopamina. Y cuando esos cuerpos celulares se mueren, aparece el mal de Parkinson. La gente es muy resiliente y para que aparezca la enfermedad de Parkinson tienen que morir aproximadamente el 70% de las neuronas estas. Sin embargo, cuando se mueren todas estas, aparecen problemas serios a nivel motor. Entonces, una de las grandes vías dopaminérgicas de las fábricas de dopamina son esas que están ahí, que están a nivel del mesencéfalo. Y recuerden que estamos viéndolo a la mitad. Si ustedes tapan la mitad de lo que están viendo con la mano, eso es un pedúnculo, una parte del mesencéfalo. Pero como estos son estructuras duales, como dijo bien el ayudante alumno, lo estamos viendo por cada lado. Y estas dos bolas rojas que estamos viendo ahí es el núcleo rojo. El núcleo rojo es como una especie de coayudante de la vía córtico-espinal. Si ustedes mueven los deditos así, los abren y los cierran, ese movimiento, que es quizás lo más fino que tenemos de movimiento, que podemos tocar un violín, lo hace la vía córtico-espinal. Pero no lo hace sola. Tiene como una especie de ayudante que es el núcleo rojo. El núcleo rojo es la principal vía extrapiramidal que proporciona movimiento, no tanto de los músculos distales, sino de la musculatura más axial, la que está más cerca del tronco. Los grandes músculos voluntarios, si intentan mover los músculos que están por debajo del pecho, esos músculos los mueve el núcleo rojo. Y también colabora el núcleo rojo con eso distal. Por lo tanto, esto que están viendo aquí es el gran colaborador de la vía córtico-espinal que la están viendo aquí. Profe, sí. Preguntan sobre, bueno, ¿qué función tiene el Fornix? Ahí le respondió algo Flor sobre qué sustancia blanca y conecta el hipocampo y se relaciona con la memoria. Y en la vista sagital, donde estábamos viendo el núcleo rojo, ¿dónde se ubica los cuerpos mamilares? A ver, si no es la vista sagital, esto es un corte transversal, ¿eh? Es un corte horizontal. Los cuerpos mamilares, ahí lo vemos, miren esto, ahí quisiera mostrar eso previamente. Los cuerpos mamilares, recuerden, son como estas dos bolsitas que cuelgan del pedúnculo, cuelgan para afuera, y están bien arriba, por lo tanto, fíjense, de toda esta barrita que yo veo, me tengo que ir arriba de todo, arriba de todo, arriba de todo, arriba de todo. Y si esto es como la parte de afuera del pedúnculo, lo que yo veo, el cuerpo mamilar debería estar ahí al costadito. Si me muevo un poquitito más para arriba, ahí está el pedúnculo, y ahí están los cuerpos mamilares. ¿Lo están viendo? Sí, y si ahí, bueno, si se ven los pedúnculos cerebelosos o cerebrales. Cerebrales. Fíjense, para arriba, el cerebro estaría como justo arriba de todo esto. ¿Ven? Ven que ahí estoy marcando el tálamo. Esos son como los dos grandes huevos del tálamo. Por sobre eso está el cerebro. Y todo eso está sostenido por estos grandes pedúnculos que están ahí. Si bajamos más abajo, recuerden la protuberancia. ¿Y qué van formando esas fibras que van de un lado hacia el otro? Los dos grandes pedúnculos. Esas orejas rojas que estoy marcando ahora se agarran como sopapa contra el cerebelo. Y esa toalla que está viendo ahí como que se engancha contra el cerebelo y de esa manera se mantiene todo unido, llamémosle. ¿Bien? Eso lo que están viendo ahí es la parte de la protuberancia del mesencéfalo. Bueno. Hicieron una pregunta sobre los pedúnculos cerebelosos. Si dice, ¿son las fibras que conectan al cerebelo con diferentes estructuras? Los pedúnculos cerebelosos son son un montón de fibras blancas que se juntan entre sí y arman un manojo de fibras que unen al bulbo raquídeo con el cerebelo, a la protuberancia con el cerebelo y al mesencéfalo con el cerebelo. Son unos ataditos de fibras que lo unen con el cerebelo. Y hay tres, inferior, medio y superior. El inferior une el cerebelo con el mesencéfalo, el medio la protuberancia con el mesencéfalo y el inferior une el bulbo raquídeo con el mesencéfalo.
Preguntan sobre si los pedúnculos cerebrales están en la parte anterior del mesencéfalo. Los pedúnculos cerebrales, vamos, permítame buscar otra imagen, a ver si lo podemos solucionar eso. Chun, 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 chun. Un segundo, ¿sí? Clase de tallo, esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver una imagen más sencilla de esto. No los quiero perder tanto. Acá. Voy a compartir pantalla de nuevo, que vean esto. Bueno, vean este dibujo que está aquí. ¿Lo están viendo bien? Ese es el tronco cerebral visto de costado. La toalla que digo yo es eso que está ahí. ¿Se ve bien mi puntero o no? Necesito hacer otra cosa. Voy a ver. Se ve bien, profe. Por las dudas estoy llevando un cuadradito ahí. Eso es la protuberancia. Y yo había marcado algo como unas orejitas rojas que le salían. Es eso. Las orejitas rojas que se cortan ahí en realidad siguen y abrazan el cerebelo que está por detrás. Y lo que lo abraza, esas manitos que lo abrazan, es el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Bien? Fíjense abajo acá a nivel del tronco, es como que le sale una manito que se va metiendo en el cerebelo. Ese es el pedúnculo cerebeloso inferior. Y finalmente hay como otra manito, entre comillas, que le sale al mesencéfalo, a la parte más de arriba, que se une al cerebelo. Es el pedúnculo cerebeloso superior. Cada una de esas son todas sustancia blanca, blanca, blanca. ¿Y por qué no la vemos blanca cuando fuimos al Silvio? Porque para verla hay que teñirla y por eso le ponen otros colores. Pero son fibras, son axones muy fuertes que unen al cerebelo con el tronco cerebral. Si no, como que se nos caería todo del mapa, ¿se entiende? Voy a solucionar lo que no veían del parcialito, ¿sí? Dice si después podría mostrar los pedúnculos cerebrales en esa imagen. Los pedúnculos, sí, los cerebrales, claro que sí. Ahí lo vamos a ver, los cerebrales. Vamos a presentar de nuevo. Los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales, recuerden, es la parte más, el mesencéfalo tiene como su función quizás más importante esta idea de unir, estoy buscando una forma, ¿dónde está formas aquí que no lo veo? Aquí, formas. Tiene la función de unir lo que queda del tronco, es decir, el bulbo y la protuberancia con el cerebro propiamente dicho. Es como una especie de dos grandes pilares que sostienen los tálamos. Ahí lo vemos. Eso que está ahí son los pedúnculos cerebrales. ¿Lo ven? Enormes ahí. Y que están como abrazados por un nervio, que es el nervio troclear, que permite mover el ojo para arriba y para abajo. Ese es uno, y ese es el otro, el que está ahí al ladito. Ese que está ahí. ¿Sí? Y eso se sigue para abajo. Muy bien. Bueno, quiero ver... la cloropromacina, la reserpina. Hola, profe. Sí. Quería comentar que a usted le preguntaron por el programa Silvius, Sí. y lo busqué por las dudas, y hay como, si uno busca ese programa en Google, una de las primeras páginas dice COVID-19, y por esto mismo el programa está gratuito, y hay que sí, es una versión online, pero la 4, y lo que sí hay que registrarse en la Universidad de Oxford, una cosa así, que es no es mucho quilombo, Sí. y ahí te mandan un código al mail, y con ese código nos podemos registrar. En esta misma página están todas las explicaciones. Qué bueno. Che, ¿podrías poner el link ahí en el foro? Así yo también lo bajo de paso. Sí, ahora lo pongo, lo había compartido en el chat, ahora lo comparto de nuevo, y bueno, es hasta el 30 de mayo, eso era para agregar. Excelente, muy buen punto ese. Muy buen punto. Bueno, ¿más preguntas? Pía, Pau. Estoy por pegar de nuevo la figura 1 que no la encontrábamos antes. Pía se fue y yo estoy buscando preguntas y no estoy viendo por ahora. Bueno.
Vamos ahora, voy a dejar en este momento la figura 1, que no la puedo... ¿Estoy compartiendo pantalla yo? No, profe. No, excelente. Denme un segundo, solo un segundo. Nos tomamos un breve respiro. Y voy a buscar... Número 2019, la figura en cuestión que, no que estaba mal puesta. En primer paso, aquí estamos. Ahí está. Esto lo voy a salvar. Muy bien. Y ahora sí. Bueno. Chin, 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 chin. Ahora sí. Ah, no, esto no. Ya estoy, ¿eh? Les arreglo eso para que puedan hacerlo bien. Insertar imagen, subir desde el ordenador. Ahora vamos. Bueno, sí, perdón. No, quería Sí, aprovechar para decir que, no sé, quizás ya estén todos, pero tenemos el grupo de Facebook con los ayudantes y quizás muchas dudas que tienen nos pueden consultar por ahí, no hay tantas dudas desde ese medio. Así que les iba a sí, por supuesto. Y dejar el link también ahí. consideren que también tenemos siempre abierto todo lo que tiene que ver con los foros de la cátedra. Yo lo miro diariamente, trato de responder todas las preguntas, así que cualquier duda puntual que no sea si algo es importante o no, porque eso en general no lo respondo, pero todo el resto lo vamos teniendo. Bueno, vamos a pasar a la ejercitación, ¿sí? Yo voy a aprovechar para hacer eso. Vayan a donde dice parcialito y no lo respondan ahí, ¿sí? Porque si no cada uno va a ver las respuestas y en realidad no le va a servir. Agarren una hoja en blanco y ahí pongan pregunta 1, correcta tal, pregunta 2, tal. Ya pegué cuál es la imagen 1 que hay que ver y así sucesivamente. Son unas 13 preguntas, ¿sí? Así que a las 5:30 los espero, es un minuto por pregunta, vamos a ver cuáles son las correctas, ¿sí? Les digo que son preguntas reales que hemos tomado en otros años, así que son un poquito más difícil de lo que van a tener en el parcial, un poquito nada más. Adelante. Nos encontramos entonces en 13 minutos para ver estas preguntas. Recuerden no escribir ahí en el archivo, ¿sí?
Mientras van haciendo las preguntas, no creo que les moleste mucho, voy a ir viendo qué me han puesto en el Google de problemas y cosas, y si hay algo, voy a ir comentando por aquí, ¿sí? ¿Cuántos son? Silencio, silencio. ¿Qué no son esos? ¿Cuáles? Bueno, con respecto a las dificultades que están teniendo para el cursado, más o menos hemos ido tratando de mejorar algunas cosas, ¿sí? Me comprometo a ponerle más funcionalidad a la anatomía, que me parece que es un problema que tengo como docente que no lo hago a veces. Después estoy viendo los dibujos, veo una médula espinal muy bonita. Aquí hay alguien que hizo un dibujo de médula precioso, ¿eh? El que tiene fascículo dorso lateral en grande izquierdo, hermoso. La verdad que está para subirlo al apunte, si tuviéramos apunte en un libro. También muy bueno el que hizo un corte sagital con toda la corteza cingulada y todo eso. Corte sagital, vista lateral con colores turquesa, rojo, amarillo. Muy lindo el cerebelo marrón. También el que hizo la neurona multipolar. Los felicito. Profe, han borrado unas preguntas. ¿Cómo que han borrado las preguntas? No, yo la veo. Pregunta 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. El 1 dice, no, yo estoy en otro, estaba viendo los dibujos. Sí, alguien borró toda la del 1 al 6, ahí las pego de nuevo, no pasa nada. Sí, es un problema de esto que, bueno, a veces pasa. Dice, preguntan si se pueden dar modelos de exámenes como para practicar, si es posible que se suban al aula virtual. Y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. No más que esto. Hasta acá llegamos, este es nuestro nivel de... Sin embargo, hay muchas opciones para hacerlo y si ustedes chequean ¿cómo se llama? El SNEL, tiene preguntas de prueba, ¿eh? Tiene de todo tipo de preguntas de prueba. Úsenlo eso. Sí, yo cuando cursé la materia usaba mucho el SNEL, esas preguntas, y la verdad que están buenas, o sea, hay algunas que se meten más en la parte más médica, claro. Pero bueno, Tal cual, digamos, como mucho va a ir con más nivel de dificultad, pero no menos, así que... Claro. Y también yo recomiendo las fotos que hay en el SNEL sobre estructuras y cortes, la verdad que son muy buenas, y yo como consejo lo que puedo decir es que agarrar y completar y llenar, y como decía el profe, por más que no sea lo de la unidad específica, poner todos los nombres, las estructuras, y uno va como aprendiendo y machacando un poco. Tal cual. Incluso el SNEL tiene cortes horizontales y para llenar y estructuras en preguntas, ¿eh? Así que sí, tal cual. Bueno, ya vamos terminando, ¿les parece que podemos? Ahí veo a Florencia Cuello revisando la pregunta 6, a Bisón Anónimo revisando la 5, Julieta Asensio la 4. El uso de Google Drive tiene esta cosa, ¿no? Que es como una cosa in vivo que uno puede ver todo, es un poco raro, es acostumbrarse, pero es muy interesante. Muy interesante como herramienta de trabajo. Y disculpen si hay ruido de fondo, es la familia que está jugando.
Como nota de color, siempre veo que Dayana Liria pone, cuando le preguntamos cuál es su nombre, pone desde Villa Rosario, interior de Córdoba. Siempre nos pone así. Y yo siempre le digo a Dayana que yo conozco dónde queda Villa de Rosario, que no es necesario poner eso. Bueno, vamos a ir viendo entonces ahora las correctas, ¿sí? Vamos a empezar con... esperen que quiero ver que me vean bien, si me pueden ver bien, perfecto. Vamos a empezar con las primeras preguntas, ¿sí? ¿A dónde estamos? Acá. Esa es la primera, ¿verdad? La tetrodotoxina, generalmente abreviada como TTX, es un potente bloqueador de los canales de sodio dependientes de voltaje, que están presentes en la membrana de la neurona. De acuerdo con estas definiciones y el conocimiento obtenido en el cursado, ¿qué efectos causa la aplicación de TTX sobre la neurona? Los y las escucho. Pónganlo ahí en el foro y ustedes, chicas, me dicen cuáles son las respuestas más prepotentes, llamémosle. Esa sería la pregunta 1. ¿Qué nos están diciendo? Me parece que están marcando la B como correcta. Perfecto, efectivamente, la B es la respuesta correcta. Y también rápidamente. Dicen la C. Otros dicen la C. Sí. Esta es una típica pregunta de problema, ¿no? O sea, no es que preguntamos un concepto. Y un problema que le veo a alguna gente es como que le entra un chucho de miedo cuando ve tantos conceptos, cosas que nunca vieron por ahí. La tetrodotoxina se nombra en el Purves, pero de una manera tangencial, digamos, ¿sí? En la cátedra nunca hacemos estas preguntas sin darle toda la información. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información para responder o está en la consigna de la pregunta o y en relación al conocimiento previo. Puede parecer muy raro. La tetrodotoxina, ¿qué es? Bueno, es algo que se llama TTX. ¿Y qué es? Es algo que bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje que están presentes en la neurona. Por lo tanto, sin leer las respuestas, yo ya tendría que saber que si yo aplico TTX, cierro los canales de sodio. Y si cierro los canales de sodio, impido la primera parte del proceso de potencial de acción. Y la primera parte es, la primera parte en realidad es que está en reposo la neurona, pero después necesita depolarizarse, hacerse cada vez menos negativa. Ergo, de todas las opciones que tengo ahí, la neurona no puede depolarizarse, es una muy buena alternativa. Y fíjense la otra, se retrasa la recuperación del potencial de reposo. No tiene nada que ver. La hiperpolarización es mucho más marcada. Esos son todos como distractores. Efectivamente, la B es la correcta. Vamos con la 2. ¿Cuál es la correcta de la 2? La 2 plantea una situación inversa. Inversa en el sentido, si yo conozco el potencial de acción y qué lo regula, voy a saber que los iones más relevantes son sodio y potasio. Sodio participa de esto, facilita la depolarización. La repolarización está facilitada por la apertura de canales de potasio. Y si hay una droga que se llama tetraetilamonio que bloquea los canales de potasio, por lo tanto, ¿cuál están señalando los chicos como correcta? Y las chicas. La C, profe, están señalando. Perfecto. Y fíjense que si los canales de potasio lo que hacen es facilitar la recuperación de que la neurona vuelva a estar en potencial de reposo, va a la C. Vamos con la 3. La 3 hay que responder en relación a los pasos del proceso de neurotransmisión. Y nos dice una droga de abuso, como es la anfetamina, lo que hace es agonizar el receptor dopaminérgico. Y la clorpromacina, una droga muy importante en términos psicológicos y psiquiátricos, fue la primera droga que se utilizó para el tratamiento de la psicosis, bloquea el receptor. ¿Cuál de las imágenes corresponde? ¿Qué puso la gente? La C, que ambas actúan en el paso 7. Exactamente. Lo importante ahí es darse cuenta de que estamos hablando de algo que actúa a nivel de la membrana postsináptica. Si sabemos eso, ya es mitad de la pregunta, porque la 3 no va a ser, ¿entienden? El paso 3 me refiero. Vamos con la 4. En la 4, la 4 justamente pregunta de algo que está pasando
en la parte presináptica. Nos dice que hay una droga que se llama reserpina, que lo que hace es impedir que que las partículas del neurotransmisor se metan adentro de la bolsita, se metan adentro de la vesícula sináptica, y por lo tanto quedan ahí como a merced de unas enzimas. ¿Qué puso la gente? Está media peleada, me parece, entre la 1 y la 11. Entre la 1 y la 11. La 11, interesantísima, ahí estoy viendo, no estaba viendo el dibujo. Me gustaría que alguien que haya puesto la 11 diga por qué lo hizo. Que prenda el micrófono y que diga por qué puso la 11. No pasa nada, o sea, es una muy buena idea que nos comente por qué le pareció. Bueno, si no, yo creo interpretar. Es un muy buen error poner la 11. Porque si uno va a la figura, en la 11 también hay una vesícula. Pero en realidad la correcta es la 1, porque lo que están viendo, cada uno de los redondelitos es eso, que empiezan en la 1, después baja, se junta en el 6, ahí en la exocitosis, y vuelve y da vuelta a la 11, es todo el ciclo de las vesículas sinápticas. El ciclo de la vesícula sináptica implica que se llenan de neurotransmisor, se pegan con la membrana, y luego son algo de neurotransmisor es recaptado, y la membrana misma es reutilizada y reciclada, y se vuelve a armar una nueva vesícula. El punto 11 lo que marca es el rearmado de la nueva vesícula sináptica, en parte a partir del reciclado de lo que se fundió previamente. Profe, sí. Perdón, la imagen se borró de nuevo. ¿Quién se está mandando una macana ahí, gente? A ver, capaz soy yo, qué sé yo, no sé, creo que no. Ahí lo pongo de nuevo, no se preocupen. A ver. A ver, bueno, lo voy a poner ahí de nuevo. Capaz soy yo, ojo. Subir desde el ordenador, ahí lo pongo de nuevo. Ahí va, ahí tendría que estar de nuevo, ¿sí? Capaz soy yo que hago alguna macana. Entonces, esa es un buen error, pero ¿qué quiere decir? El que puso 11, estudie de nuevo todo el proceso de la recaptación. Vamos con la, con la 5. Un paciente es incapaz de reconocer con los ojos un objeto. Bueno, esto básicamente es bastante complicado, pero ¿qué pusieron aquí? La D, profe. La D, perfecto, está muy bien. Es la D. ¿Y por qué decía que es complicada? No porque es complicada en sí, porque este es un tema de la última clase, de la parte de corteza. La corteza parietal es muy conocida por regular todo lo que es percepción del movimiento, sensaciones. Pero la parte más posterior de la corteza prefrontal, lo que hace es regular algo que se llama noxia, que es una especie de juntar información sensorial de diversas fuentes y generar una suerte de concepto del objeto, ¿sí? Por lo tanto, ese tipo de afectaciones como que tiene el paciente son prototípicas de los áreas de asociación sometestésica, que son corteza parietal más posterior. ¿La 6? La D, profe. La D, ¿verdad? La D es una clásica. La 6 es una pregunta que también pregunta, en realidad luego durante el año vamos a ver lenguaje, una unidad entera de lenguaje, pero fiel a nuestro estilo de enseñar así con primero los conceptos en forma general y luego en forma específica, también vamos a ver en la última clase que la parte más de abajo de la circunvolución frontal es como una especie de corteza motora que nos permite mover la boca y hacer, no solo mover la boca, sino producir sonidos. Por lo tanto, es la D. Bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con el grafiquito de las preguntas, del corte horizontal. Primera pregunta, ¿a qué corte es esto? Bueno, ya lo dije, es un corte horizontal. La próxima, ¿a qué estructura hace referencia el número 9? Fácil es ese. ¿Cuál es? ¿Qué está diciendo la gente? Cuerpo callos. Perfecto. Tiene que ser claro, es muy blanco para ingresar. Está justo en la línea media. Es una de las pocas cosas que unen un hemisferio con el otro, ¿no?
Fíjense que está bastante separado los hemisferios y hay dos partecitas, las dos comisuras, las comisuras blancas anterior y posterior, que son las que nos permiten unir ambos hemisferios entre sí. ¿A qué estructura hace referencia el número 4? Por si escuchan ruido de fondo. Al núcleo caudado. Por si escuchan ruido de fondo es mi hijo que está jugando, no es nada raro que está pasando aquí en casa. ¿A qué estructura hace referencia el número 4? Al núcleo caudado, efectivamente. El núcleo caudado es un enorme núcleo, y yo siempre le digo, ¿cuál es la mejor manera de saber qué es el caudado? Que está al lado de los ventrículos. Siempre que encuentre el ventrículo, la estructura gris que está al lado es el caudado. Y en términos de funcionalidad, ya lo hablamos bastante hoy. Función motora, hábitos, cuando se destruye esto, es aquí donde vienen los axones de la sustancia negra que traen dopamina, y cuando se rompen, aparece enfermedad de Parkinson. ¿A qué estructura hace referencia el número 5? El putamen. Fíjense, está perfecto, es el putamen, y hay dos grandes ganglios ahí de la base, el 5 y el 6, pero el 6 es mucho más pálido que el 5. Listo, el 5 es el putamen y el 6 es el globo pálido, fácil de encontrar eso. Y el 6, bueno, ya lo dije, ¿a qué estructura hace referencia el número 6? Es el más débil en términos grises de los dos, es el globo pálido. ¿A qué estructura hace referencia el número 8? Eligieron la D. Efectivamente. Primero que si ya sabemos las anteriores, podemos saber esa. Y la otra, fíjense que el 8 es como una especie de breve laminita que nos separa la corteza que hay atrás, y que podemos ver claramente que es gris, que tiene una estructura de corteza. Eso es el claustro, nos separa todos los ganglios de la base, ¿con qué? Con la corteza de la ínsula. Eso que está metido ahí es la ínsula. El lóbulo de la ínsula es un lóbulo muy importante, primero para gusto, para toda la sensación del gusto, y después es la que nos permite, por ejemplo, es una especie de centro de integración de la interocepción. Si ustedes cierran los ojos ahora, van a sentir cosas adentro, van a sentir la respiración, van a sentir la tensión de sus músculos, van a sentir los latidos cardíacos, van a sentir una especie de mundo por debajo de la piel. Pues bien, la ínsula es una especie de tálamo, entre comillas, de esa integración interoceptiva, que es muy importante en términos psicológicos, porque, por ejemplo, cuando uno se enoja, siente sensaciones internas, ¿no? De estar agitado, y eso informa acerca de nuestro enojo e informa de nuestras emociones. Bueno, y la última dice, ¿qué función cumplen los oligodendrocitos? ¿Qué han puesto ahí? Pusieron la D. ¿La D? Sí, la D. Ah, la B de bueno. No, efectivamente, los oligodendrocitos. ¿La D de dedo? Sí. No. Los oligodendrocitos son los que se encargan de la producción de mielina en el sistema nervioso central. Es la B. La D sirven de guía a las nuevas neuronas que se desarrollan y están en camino a su sitio final. Eso lo hace la glía radial. Esto lo vamos a ver de nuevo en la última clase antes del parcial, en la de corteza. Pero recuerden, ¿cómo hacen las neuronas para llegar a... ¿Cómo saben las neuronas que tienen que... Yo tengo que armar un ojo, yo tengo que armar una oreja? Pues bien, primero de todo tienen su código genético que les dice eso. Y aparte, se van moviendo por unos andamios. Desde abajo del tubo neural van subiendo como por una escalerita. Esa escalerita es la glía radial. Nada que ver con los oligodendrocitos. Hay dos células que producen vaina de mielina. Uno es el oligodendrocito y el otro es la célula de Schwann. La célula de Schwann lo hace en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central lo hace el oligodendrocito. Y bueno, y ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para acordarme que el oligo lo hace en el cerebro? Bueno, piensen lo siguiente. Oligo quiere decir pequeño. ¿Sí? Por lo tanto, oligo significa algo así como, oligodendrocito significa como astrocito pequeño, glía pequeña. Y en el sistema nervioso central está constreñido en términos de espacio. No es como el brazo o el muslo que lo tengo así grandote y no tengo problema de espacio, puedo meter cosas que no sean pequeñas. Las cosas pequeñas las necesito en el sistema nervioso central. Oligodendrocito, dendrocito pequeño, oligo es pequeño. ¿Vamos? Muy bien. ¿Comentarios, preguntas? De todo tipo y color que tengan, por favor. Voy a revisar, pueden escribirlas también ahí en el
en el Google. Bueno, si no es así, vamos a ir cerrando la clase. Espero que les haya sido... A la si los óleos dendrocitos pertenecen a la macroglía o a la microglía. A ninguna de ellas, son un tipo diferente de glía. ¿Sí? La glía tenemos los astrocitos, la glía radial, tenemos la microglía, tenemos los... Bueno, son diferentes tipos de glía, cada una con funciones parecidas, pero diferentes. Por ejemplo, el astrocito lo que hace es armar como tabiques, ¿no? Como separar, decir, bueno, vos acá vení, neurona, armate una corteza y arma como una especie de separador, una pared. También se une con los vasos sanguíneos y arregla la barrera hematoencefálica. El oligodendrocito no hace nada de eso, sino que lo que hace es armar baile de mielina, y así los macrófagos lo que hacen es ir a lugares donde hubo inflamación y se comen las neuronas muertas. Son diferentes tipos de glías. Tenemos glías. ¿Sí? Ah, ¿qué es la glía? Supongo. La glía es son células nerviosas, pero que a diferencia de la neurona, la gran diferencia entre la neurona y la glía es que la neurona es excitable. Es decir, si la depolarizamos, emite un potencial de acción. Porque tiene toda esta maquinaria de canales de sodio, canales de potasio, pum. La glía no tiene todo eso. La glía no se excita, no puede transmitir información. Por lo tanto, la transmisión de información que nos permite hacer cosas inteligentes, tener emociones, enamorarnos, matar a gente, ser profesores y todo eso lo hacemos gracias a que tenemos neuronas. La glía participa, pero no directamente. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Les dijo ya un antemano de cómo va a ser la semana próxima, ¿sí? El domingo, creo que lo tengo seteado en YouTube para que esté a las 23:59, o sea, las 24 horas del domingo, 23:59 del sábado, se activa en YouTube la clase de tronco cerebral. Luego, eso es una de las actividades que tenemos. Después tenemos todos los horarios de consulta. Recuerden, cada profesor tiene la obligación de tener un horario de consulta semanal mediante el sistema de ABP o mediante el de chat o con este sistema de Meet. Yo estoy siempre los días jueves o de 10 a 11 o de 11 a 12, en la medida de lo posible de 11 a 12, pero a veces la vida familiar me lleva a ponerlo de 10 a 11. Y luego el día viernes vamos a tener otra clase similar a esta, pero focalizándonos ahora sí en tronco cerebral. Vamos a ver de nuevo todas y cada una de las slides que van a poder ver en la clase, en la videoclase grabada. Y también vamos a volver a utilizar el Silvius, pero ahí nos vamos a detener en esa serie de cortes transversales con que tenía la H de la mariposita y los diferentes núcleos. Lo vamos a analizar en detalle, uno a uno, a dónde está el grácil, a dónde está el cuneiforme, a dónde está el núcleo rojo y cada una de esas cosas, ¿sí? Los pedúnculos, vamos a ver todo eso de nuevo. Eso va a ser el próximo viernes. Puede ser a la mañana, puede ser a la tarde. Disculpen que a veces muevo los horarios, pero es en función de las reuniones y cosas que uno tiene. ¿Alguna pregunta más que tengan que no quieran irse sin que la respondamos? Si no, ya vamos a ir cerrando. Y quiero agradecerle profundamente a Paola, a Guada, a Carretero, a todos los ayudantes alumnos, a Pía, que tuvo que ir antes. ¿Sí? Como ven, es muy importante tener este grupo de docentes que nos van ayudando y llevando mejor el rendimiento. Bueno, muchísimas gracias. Chau Karina, chau Julieta, Tomás, Viviana. Hasta luego. Chau, chau. Como 70 personas. Bueno, chicas, las saludo, les agradezco mucho. Bueno, ¿Qué tal les pareció la clase? Nos vemos. Beso. Bueno, chao Pau, hasta luego.